Sí, estamos listos. Buenísimo. Comparto mi video para que me vean. Es raro esto, ¿eh? Veo puros nombres. ¿Normalmente no activan la cámara o cómo lo hacen? Depende cómo quieras dar la clase, José. Ok, bueno. Eh, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Es un placer, como siempre, estar aquí en este espacio que la Universidad de Piura nos da para poder, en este caso, dar la clase sobre planificación de medios. Ustedes ya han recibido varias clases, pero sí les digo que desde mi lado, desde mi perspectiva, eh, soy un profesor que le gusta mucho interactuar, hablar con los alumnos, escuchar lo que piensan, y este formato claramente para mí no es el más amigable. Así que en la medida de lo posible les voy a pedir que activen sus cámaras. Ahí ya veo a Jaime, Piero, José, los veo y entonces puedo por lo menos entender si es que el tema es más o menos de interés, si es que algo se entiende o no se entiende. Así que a los demás los invito a que puedan activar la cámara para poder vernos. Bueno, arranco la clase porque en realidad tenemos un reto súper arduo de hacer una sesión de planificación de medios que está normalmente dispuesta en la Universidad de Piura en 9 horas, o en 12 incluso, perdón, son 12 horas. Y ahora lo que hemos hecho un esfuerzo para reducirlo y armar un par de sesiones en 2 días de 1 hora y media cada uno. Entonces, les pido disculpas si es que algunos temas que ustedes esperan probablemente no los abordemos en profundidad. Sin embargo, a mí me interesa muchísimo el feedback que me puedan dar, los comentarios entre la sesión de hoy y la sesión de mañana, para poder incluir algunos temas o para poder profundizar en algunas cosas que pueda ser de interés. Mi objetivo personal es que yo les comparta información que desde mi punto de vista es más aplicable desde el punto de vista de la planificación de medios y no quedarme solamente en un abordaje muy arriba. ¿Ok? Eh, de hecho, esta es una de las ramas del ecosistema de medios digitales en general que suele tener esa peculiaridad, es decir, que los profesionales de la industria solamente hablan algunos pequeños temas, no profundizan. Bueno, me voy a presentar antes de continuar la clase y empezar a compartir la sesión. Mi nombre es Josué Cárdenas, soy máster en comunicación estratégica de la Universidad de Piura. Tengo además una especialización en Data Science por el MIT, y además soy administrador de empresas de profesión. Me dedico a trabajar en medios y en la industria publicitaria hace más de 10 años. He trabajado en radio, televisión, y siempre del lado digital. Y ahora mismo soy el responsable de una compañía que representa a Spotify, LinkedIn y otros productos vinculados a medios digitales. Así que desde hace 10 años mi día a día está vinculado con agencias de medios, anunciantes, que buscan a través de una planificación de medios alcanzar los objetivos de marca. ¿Vale? Bueno, soy papá de 2 niños, así que si escuchan bulla, tolerancia, que es la hora de dormir. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar un poco con el curso de planificación. Quiero ver si hay una opción. Perdón, ¿eh? Lo que no sé es... Sí, bueno. Ahí lo ven bien, Sam, ¿no? O lo tipo moderador. Disculpa, ¿qué me dices? ¿Ahí lo ven bien o lo ven tipo moderador? ¿A qué te refieres? Perdóname. O sea, ¿se ve la pantalla completa que dice planificación de medios o se ven otras pantallas? No, no has compartido la pantalla. Sí, no se vea. No se ve. Ok, un segundo. Un segundo. A ver. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí vemos el PPT. Ya. Ok. So, listo. Ahora sí se ve. Muy bien. Bueno. eh, eh, la primera parte que vamos a abordar de este curso de planificación de medios está muy relacionada a que podamos entender cómo funciona el ecosistema de medios digitales. Normalmente, cuando hay un abordaje, una cercanía hacia la planificación de medios, las personas, los profesionales de la industria, los profesionales de marketing, suelen quedarse en la parte superior y pensar siempre que solamente existen unos 3 o 4 medios, quizá porque son los que más usan o quizá porque que consideran que son los que les funcionan mejor. Normalmente hablamos aquí de Google y Facebook, ¿no? Y de algún otro por ahí, ¿no? Sin embargo, el ecosistema de medios digitales es, es muy amplio, es muy grande, y en esta primera parte de la clase les voy a mostrar un poco qué tan grande es, cómo se compone y cómo podemos ir jerarquizando para poder distinguir de qué se compone cada medio, ¿ok? Porque eso va a influenciar directamente en nuestra capacidad de análisis, de entendimiento del medio y, por tanto, en una futura planificación de medios para los objetivos de marca. Ok, entonces vamos a abordar la primera parte, que es la parte de ecosistema de medios. Entonces, si yo tendría que hacer una clasificación arbitraria de cómo se componen los medios, probablemente podríamos compartir esta forma de ver la planificación de medios. Es decir, hay lo que se conocen como redes sociales, y aquí yo he citado 2, pero ustedes pueden llegar a una lista probablemente de 5 o de 6, ¿no? Facebook, está Instagram, está TikTok, Snapchat, ¿no? Y un etcétera bastante largo de redes sociales, ¿ok? Eh, por otro lado, tenemos lo que se conocen como los streamings, ¿no? Que no es una red social, evidentemente. Estamos hablando, por ejemplo, de plataformas como YouTube, pero también estamos hablando de otras categorías mucho más amplias. Aquí estoy dejando los grandes conocidos, pero en la categoría de streamings estamos hablando, por ejemplo, de un Netflix. Ahora vamos a discutir si hay publicidad o no. Pero también no solo hay streamings de video, sino también hay streamings de audio, ¿ok? Y en los streamings de audio podemos hablar de Spotify, Tuning Radio, que es bueno, Tuning en general, Tuning Radio, la marca dejó de existir como Tuning Radio, ahora es Tuning, que es un streaming de radios alrededor del mundo y de podcasting, está disponible para publicidad. Amazon Prime, los sitios de radios que tienen sus propias plataformas de streaming. Por ejemplo, no sé, el grupo RPP tiene su plataforma que se llama, creo que, Audio Player, ¿no? Eso es, por ejemplo, un tipo de medio que se considera streaming. Luego hablamos de categorías de gaming, editorial, ¿no? Editorial, aquí básicamente hablamos de todos aquellos que normalmente se han trasladado de ser editores de papel a ser además editores web. Es decir, el típico ejemplo sería, digamos, el Grupo del Comercio. El Grupo del Comercio hace 50 años te vendía un aviso en una hoja de papel y impactaba una cantidad de audiencia porque compraban el periódico. ¿Ok? Pero con la aparición de la tecnología y de Internet, estos medios editoriales han pasado a tener sus propiedades en digital. Y evidentemente también ahí venden publicidad. ¿Ok? Y eso es como un grupo específico de medios, entonces, que como les decía está, por ejemplo, el Grupo del Comercio, el Grupo RPP, y entre otros grandes grupos a nivel mundial. Hay otra categoría de medios, ¿no? Que también es importante entenderlos dentro del esquema de la planificación, que son los famosos motores de búsqueda, ¿no? El más conocido y el más usado en Perú es, evidentemente, Google. Sin embargo, hay otros más, ¿no? Pero, digamos, un motor de búsqueda también es un medio por el cual yo puedo alcanzar unos objetivos y impactar a unas audiencias. Luego vamos a ver cuál es el rol de ese medio, ¿no? Pero también podemos hablar de correos electrónicos, mensajería en general, ¿no? Y hablando aquí de no solamente de mensajes de texto, sino de plataformas como WhatsApp, WeChat,
Telegram y lo que fuera, siempre y cuando, todavía no estamos hablando si permiten o no publicidad, pero por lo menos es un medio por el cual yo podría impactar a una audiencia. Luego, yo lo que he aglutinado en un solo entorno para simplificar, ahora vamos a ver que no es tan sencillo, pero para simplificar la comunicación ahora, he aglutinado en un solo espacio todo lo que serían aplicaciones, ¿ok? Sin embargo, las aplicaciones son muchas y absolutamente variadas, ¿no? Desde cosas muy utilitarias hasta temas de entretenimiento, educación, son demasiado amplias. Y luego, perdón, aquí me falta una O, es Digital Out of Home, ¿no? Que es un medio que también ha migrado, perdón, no soporto que sí, lo voy a cambiar. Me empieza a temblar el ojo. Que es un medio que es, digamos, el típico medio de vía pública, ¿ok? Que nosotros veíamos una valla publicitaria en la calle, pero que ha migrado a una plataforma digital y que ahora mismo se puede comprar también a través de ciertos soportes y la publicidad de nuestras marcas puede salir en vallas digitales, ¿ok? Que no es una valla estática, evidentemente, es una valla que tiene un componente digital. Pero profundicemos un poco esto, ¿no? Que es lo que ya hemos hablado un poquito hace unos minutos, ¿no? Si hablamos de las redes sociales, estamos hablando de Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Twitter y más. Y las que vienen, ¿no? Y de las que de este grupo morirán, ¿no? Porque hay un típico ejemplo para los que son de mi generación, pero por ejemplo acá no está High Five, ¿no? Sin embargo, aparece un nuevo jugador como TikTok, ¿no? Que no es tan, digamos, tampoco es tan nuevo, o sea, no es que se ha creado hace 5 meses, ¿no? Tiene un tiempo en el mercado, sin embargo, su explosión, sobre todo en Perú, ha venido del lado de la pandemia, ¿no? O medios como Snapchat, ¿no? Que se crearon en Estados Unidos hace unos años y que prometían ser un boom y una revelación como red social, sin embargo, sobre todo en Perú, nunca terminó de despegar, ¿no? O sea, es un medio absolutamente pequeño. Y si no, no sé cuántos de aquí utilizan Snapchat, o si en el momento lo utilizaron, ya no lo utilizan más. Y además con el componente de que todo lo que crearon como aspectos diferenciales, vino Facebook, se lo copió tal cual y lo instaló en Instagram y chau diferenciación, ¿no? Entonces, redes sociales, en fin, hay redes sociales, las que ven ahí, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, es de las más antiguas de todas, las que están en la lista. Y obviamente también tiene un perfil específico completamente diferente del que puedan tener las otras redes sociales, ¿no? Cuando hablamos de streamings, ahora se hace un poquito más claro cuando lo vemos en la lista, pero hablamos, por ejemplo, de Spotify, de Deezer, Tuning, para todo lo que es la categoría de audio, es decir, es una aplicación en la que tú entras a escuchar tu música, ¿no? Y es un medio es un medio que me permite potencialmente impactar a un usuario, ¿ok? Y por el lado de video, lo que ya hemos mencionado antes, YouTube, Vimeo, Netflix y otros. La parte de gaming la estoy dejando en blanco, porque es un ejercicio que quiero que ustedes me ayuden a completar, porque es una de las categorías probablemente menos exploradas dentro de la categoría, dentro de la planificación de medios, y sin embargo es probablemente una de las que están mucho más activas que otras, ¿no? Cuando hablamos de medios editoriales, lo que les decía, el comercio, RPP, como grupos, ¿no? No solamente como sitio, ¿no? O sea, no estoy hablando del sitio de elcomercio.pe, sino estoy hablando de toda la oferta que puede tener disponible el comercio a nivel editorial en digital, o del grupo RPP, o de MSN, si alguno se acuerda, MSN ahora es una especie de agregador de noticias de Microsoft, ¿no? Que todavía tiene cierta audiencia, entre comillas, porque en realidad MSN sigue siendo la pantalla de defecto del buscador de Explorer, ¿no? Todavía hay gente o computadoras que vienen con eso, así que como que tiene un número. No sé qué tan real, no sé qué tan efectivo, pero al menos en los sistemas de medición todavía aparece un MSN, ¿no? New York Times, Condé Nast, blogs independientes, blogs y webs independientes en general también, ¿no? Y abajo les pongo una cifra, ¿no? Que en realidad lo hice poco para abreviar, pero
si hablamos de la cantidad de webs disponibles que existen para poder, y que muchas de estas tienen abiertos los códigos para que se inserte publicidad, estamos hablando de que más o menos pueden existir, según revisaba esta mañana en unas cifras, 1.74 mil millones de webs en el mundo, ¿ok? Entonces, este dato, ¿por qué lo coloco? Porque cuando hablamos de la planificación de medios, ya se van dando cuenta que no solamente se reduce, a estos medios de acá, ¿no? Es decir, la capacidad que nosotros tenemos para poder accionar comunicación de marca es muchísimo más amplia que la de solamente estar en algún par de medios, ¿no? Un segundo. Ok, listo. Y, miren, qué hermoso, quedó pegado. Bueno, y cuando hablamos de motores de búsqueda, también lo mismo, ¿no? En eso, el rey aquí es Google, pero existe también Bing, muy pequeño todavía Microsoft, y si estuviéramos en el otro lado del mundo, nos vamos a vivir a China, pues Baidu, y si nos vamos a vivir a Rusia, Yandex, y si, en fin, y lo que era el Yahoo y el Axe. Entonces, también, bueno, acá probablemente nos tendremos que centrar en este espacio, ¿no? Y cuando hablamos de apps, lo mismo, el mundo también sigue siendo ancho y ajeno, ¿no? Porque solamente en Google Play existen cerca de 3 millones de apps disponibles en Google Play. Y en App Store, digamos, redondeando, cerca de 2 millones, ¿no? Así que la sumatoria podría llegar, digamos, redondeando, 3 y 2, 5, 700, digamos que un poco más de 6 millones de apps disponibles. Muchas de ellas con la capacidad para poder impactar a través de la publicidad. ¿Y qué es GDSA? Es la propuesta de respuesta que está teniendo Huawei, Xiaomi y otros fabricantes chinos para crear su propia tienda de aplicaciones cuando tengan ese riesgo de que les quiten, digamos, o les corten un mercado como Estados Unidos, o básicamente Google no quiera instalar en sus teléfonos una tienda de aplicaciones. Entonces, con lo cual, el mundo de las aplicaciones va a crecer muchísimo. Ahora, aquí hay un dato que es importante, y es que, vamos a ver, acá puedo... Listo, limpié. Acá hay un dato que es importante, y es que, si se fijan, primero, hablando de las redes sociales, muchas de ellas son apps, porque no sé si hay alguien en la sala que todavía busque su Facebook a través de un web mobile, ¿no? No lo creo, ¿no? La navegación es pésima, es difícil, lo haces a través de un app. Instagram, ni qué decir, LinkedIn lo mismo, TikTok, etc. O sea, acá todavía ya seguimos hablando de un mundo de apps, ¿ok? En los streamings lo mismo. ¿Dónde queda el mundo web? Mobile, desktop o mobile, está normalmente en la parte de editorial y motores de búsqueda, ¿no? Que no son una app específicamente, normalmente funcionan a través de un entorno web y un entorno app. Acá, bueno, me imagino que se entiende lo que estoy diciendo, pero si hubiera alguna duda o algo, me paran para poder explicar, ¿no? Pero básicamente una web mobile es la web que se navega a través de un browser dentro de un teléfono, un dispositivo móvil, y una aplicación, ya saben, ¿no? Está preinstalada o hay que instalarla, y que no necesariamente tienes que pasar por un browser. Entonces, ¿cuál es el dato aquí importante? Que primero tengo una variedad muy amplia de medios, pero el dato adicional es que, no sé si lo tengo acá en esta lámina, no, creo que está en el material adjunto, pero se estima que más o menos los usuarios pasan el 90% de su tiempo en entornos de apps y 10% de su tiempo en entornos web mobile, ¿ok? Entonces, eso te da, por ejemplo, una característica adicional para poder pensar cómo hacer una planificación de medios, ¿no? Porque ya les digo que tenemos un número importante de tiempo
que pasamos en apps. Lo que requiero para mañana, y lo voy a pedir que me comenten, es qué plataformas de gaming, ya sea web mobile o de apps, ustedes pueden identificar en el supuesto de que ustedes tuvieran que hacer una pauta para un cliente o para vuestra marca o para vuestro producto, para vuestra empresa, y si tuvieran que utilizar plataformas de gaming para impactar a usuarios, me gustaría que ustedes puedan investigar entre hoy y mañana cuáles son esas top 5 o top 10. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo. Acá no sé cómo... Les decía, me muteaste a mí también, creo, Sandrita. ¿Yo estoy muteado? No, no, no. Te escuchamos. Vale, perfecto. Es rarísimo esto, te juro, necesito verlos. Acá la pregunta de fondo es saber si es que todos los medios aceptan publicidad. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. De todos estos medios, ¿todos aceptan publicidad? Les pregunto, por ejemplo, directamente, ¿Netflix acepta publicidad? ¿Ustedes han visto alguna publicidad en Netflix? No. No, no hemos visto. Me voy a No, imaginar. Netflix no. No, Ah, No. no, no. de ningún tipo. Yo opino, profe, que ahora Netflix está haciendo sus propias series o películas, entonces ahí, Ujú. ahí sale a veces Coca-Cola, Pepsi, yo supongo que ahí será el modo. Claro, ahí está Sergio, ya te identifiqué. Sergio, ¿no? No, ¿sí, Sergio? Sí, Sergio, sí. Ok. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar ya a diferenciar qué cosas de acciones publicitarias se pueden hacer, ¿no? Un banner en Netflix no lo vamos a ver, ¿no? Un video tipo pre-roll no lo vamos a ver, ¿no? O sea, imagínate antes de ver no sé si ya terminaron de ver Dark, ¿no? Pero tipo, antes de ver Dark, ¡pum!, te sale ahí publicidad. Eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero sí se está dando cada vez más todo lo que es branded content, ¿no? Si han visto ya esta serie con Zac Efron, o este mi documental con Zac Efron, que es que se llama Con los pies sobre la tierra, creo que se llama. Por ejemplo, ahí todo el tiempo está apareciendo Visa. Visa está haciendo su planificación en su teléfono Samsung Note 10, probablemente. Están utilizando, creo que, TripAdvisor para ubicar lugares, etcétera. Es decir, hay publicidad, solo que no de la tradicional de aparece un banner, sino que, bueno, va a ir a pagar al restaurante y tipo saca la Visa, ¿no? Y aparece en la pantalla un rato Pero, Visa y... José, una pregunta, pero eso eh, podemos decir que es de la aplicación o de la serie que utiliza Branded Content. Es de la serie. Claro. Pero es buena tu pregunta, porque en realidad sí existe tecnología para poder insertarlo más allá de que en la filmación no haya sido incluido. Es decir, Ok. hay plataformas que tienen restricción de publicidad, pero en la medida que tú llegas a un acuerdo, lo que fuera, hay tecnología que permite insertar publicidad después de que un contenido ha sido rodado. ¿Ok? Pero en este caso, en el caso concreto de esta serie que les digo, donde aparece Visa todo el tiempo, o Samsung, es branded content, 100%. ¿Vale? Ahora, vamos a leer un poco más. Esta me la voy a saltar un ratito. Aunque no, mejor no. Creo que necesitamos ver esto antes. Ahora, acá viene una cosa que suele sacar mucha roncha, ¿ya?, en el mercado. Es decir, en la gente en general, en anunciantes, en planificadores de agencia, en medios, la palabra programática suele tener mucha contradicción. ¿Ok? Suele generar suspicacia, suele generar pocos entendimientos y normalmente una mirada rara a la palabra. Para los que no están familiarizados con el mundo de la publicidad programática, o con la palabra programática en general, les voy a decir que la programática es básicamente la automatización de los procesos de compra y de venta de publicidad. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo.
ejemplo, en este gráfico que es tipo un panal de abejas, si ustedes fueran en las advertisers, vamos a poner ejemplos, ¿no? Si nosotros estuviéramos sentados en Procter y Gamble planificando campañas para las 17 marcas que tenemos, y por el otro lado identifico una audiencia que le he aglutinado, pero son claramente diversas, ¿no? 17, para 17 marcas pueden haber N cantidad de audiencias. Si nosotros pensáramos en la publicidad vamos a ver, hace 20 años, yo lo que tenía que hacer era contactarme con los 3 o 4 canales de televisión locales, con los 2 o 3 grupos radiales, 2, digamos, importantes, uno que tiene un segmento específico, ¿no? Pero hablas con las 2 radios, hablas con los 4 medios de televisión, hablas con 2 o 3 medios escritos. Estoy hablando de la publicidad hace 20 años, ¿no? Un poco más. Y armar un plan o ejecutar un plan no tiene tanta complejidad, porque tienes que hablar básicamente con 10 personas. Con 10 personas negocias tarifas, negocias espacios, etcétera, y puedes ejecutar tus campañas. Sin embargo, desde que aparece la tecnología y los usuarios están cada vez más en entornos digitales, ya se dan cuenta, por el dato que les puse acá arriba, que tenemos 1.74 mil millones de websites, más de 6 millones de apps, redes sociales, sitios de streaming, etcétera, etcétera. Entonces dices, oye, ¿cómo hago para ejecutar un plan? Voy a llamar sitio por sitio, web por web, gente por gente, porque puede ser que me quede corto en la capacidad de impacto dentro de mis objetivos de marca. Entonces, ahí desde hace muchos años empiezan a nacer tecnologías que poco a poco se fueron sumando con estas cajitas para poder automatizar el proceso de compra y de venta de publicidad. Que al final del día eso es la publicidad programática, un proceso de automatización. ¿Ok? Entonces, por el lado de los anunciantes, voy a utilizar otra vez el lapicero, la pluma. A ver, no, joder. Vamos a utilizar la pluma. Por el lado de los anunciantes, acuérdense que aquí estamos con Procter & Gamble. Dices, bueno, yo necesito hacer un plan para 17 marcas. Ok. ¿Cuál es el primer actor con el que tengo que trabajar esta parte? Agencia. ¿Okay? En este caso, en el caso de Perú, la central de medio Procter es Starco, ¿no? El grupo Publicis. Hablo con la agencia y les digo, bueno, muchachos, tenemos que armar un plan. Listo. La agencia, dentro de su estructura, tiene además un grupo especializado de compra de medios programáticos que se llama Trading Desk, que viene por acá. ¿Qué es un Trading Desk? Es lo que les digo, es un grupo especializado, un grupo humano, un grupo de personas que son especialistas en la compra de medios. Aclaro esto porque normalmente la gente a veces piensa que Trading Desk es una tecnología, es una plataforma, ¿ok? Y entonces, si el Trading Desk, por ejemplo, del grupo Publicis se llama Precision, que es el nombre que decidieron ponerle, o del grupo ABA se llama Afiperf, o de IPG se llamaba Cadreon, la gente suele confundir y pensar que, esto es una plataforma, esto es un software, ¿dónde entro? Quiero conocerla, y en realidad no es una plataforma. El Trading Desk es una mesa especializada de compra de medios digitales en entornos programáticos, ¿ok? Vive dentro de una agencia. ¿Bien? Llega el brief de la agencia, se lo pasan al Trading Desk, y asumamos que ya pasamos todo el proceso de creación del plan, etcétera, se aprobó, tenemos que arrancar con la compra de publicidad. Aquí recién viene la primera capa de tecnología. ¿Cuál es la tecnología que se necesita para que se pueda dar la compra programática? Es el famoso DSP, ¿ok? Si no existe un DSP, no puede existir compra de publicidad programática. Lo digo clarísimo.
Si no existe un DSP, no existe publicidad programática. Puede ser una interfaz de compra, que es diferente. Es decir, por ejemplo, voy a poner un caso. Yo soy el canal de televisión X o soy la radio Y, ¿ok? Y decido comercialmente otorgar a las agencias la capacidad de que me compren ya no a través de órdenes tradicionalmente, que me envíen una orden, sino lo hago a través de una interfaz. Eso no es publicidad programática. Es una interfaz de compra. Es una parte de una automatización, pero de un medio a una agencia directamente. No, no como un DCP. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien en el DCP yo puedo, que es una plataforma que me permite hacer compra de medios, acá radica la diferencia. Que un DCP se conecta con un exchange, con un mercado abierto. ¿Un mercado abierto de qué? De todo esto, de todo este hermoso desastre que tenemos de medios, apps, streamings, redes sociales, etcétera, 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 que estén disponibles dentro de ese mercado. ¿Ok? Ese exchange, ese mercado de intercambio, necesita conectarse luego con otra tecnología que se llama SSP. Ahora les voy a explicar qué onda DSP, qué onda SSP, pero se conecta con un SSP y estos recién se conectan con los dueños del contenido, con los publishers. Puede ser un grupo del comercio, Condé Nast, New York Times, o con plataformas de juegos, o con Spotify, o con distintos streamings de música, ¿ok? O de video, lo que fuera. Entonces, ¿por qué entro con esta PPT aquí? Porque, vuelvo, hacer planificación sabiendo que solamente existen Facebook y Instagram, YouTube y Google es lo más sencillo del mundo. Casi te digo un copy-paste, ¿no? O sea, copio y pego, listo. ¿Cuánto tienes de presupuesto para Facebook? $2.000. Ya, listo, $2.000 entre la tarifa, me da una cantidad de alcance y es lo más sencillo del mundo. La complejidad viene cuando tienes que salir de esos entornos por distintas necesidades y te enfrentas a un mundo absolutamente diverso. Entonces, ante esta complejidad necesitas apoyarte de tecnología para poder hacer que sucedan esos planes, ¿vale? Entonces, vamos a puntualizar algunos detalles y completar los otros cuadritos que quedaron ahí sin mencionar. Volvamos al ejemplo. Somos el gerente de compras o el gerente de operaciones de marketing de Procter. Necesito ejecutar la compra para 17 marcas. Cada una de estas marcas, asumamos que tiene cada una 5 audiencias, que normalmente tienen más. Y entonces tengo que empezar a ejecutar un plan cada vez más ancho, cada vez más variado. Entonces lo que hago es, bajo el brief a la agencia puede hacer la fácil. Es decir, puede decir, bueno, ok, como es todavía no estamos hablando de objetivos de marca, ¿no? Pero es una campaña de repente solamente de marca, ¿no? He hecho un cambio de empaque, voy a lanzar un empaque de un sachet. Voy a lanzar un sachet a 70 céntimos. No necesito hacer una comunicación muy sofisticada, tengo que decirle al canal, tengo que decirle a la audiencia, tengo un sachet de 70 céntimos, ¿ok? ¿La fácil cuál es? En medios digitales. Ok, tengo un poco de plata Facebook, un poco de plata YouTube. No creo que utilices, obviamente, Google, porque ¿quién está navegando y buscando información sobre un sachet de 70 céntimos? No tiene lógica, ¿vale? Pero podrías utilizar por ahí redes sociales. Sin embargo, cuando el brief viene con un detalle adicional que te dicen, por ejemplo, mira, yo tengo que impactar a una audiencia de gente joven que le gusta hacer deporte, es más, que son los típicos peloteros, ¿ok? Típico pelotero, yo necesito que esta persona, después de su pichanga, lleve su sachet y tenga una ocasión de consumo o de uso del sachet de 70 céntimos, ¿ok?
Esa es una audiencia. La otra audiencia es, por ejemplo, para estudiantes, gente que trabaja y estudia, que también está en constante movimiento y necesito que sepan que en su bodega o en un listo o en distintos puntos puede comprarse un sachet de 70 céntimos de un desodorante y tengo que hablar de otros atributos del producto. Entonces, se empieza a ser más compleja y entonces acá viene la parte hermosa de la publicidad programática, que es la definición de audiencias. ¿Ok? Pues que yo tengo la definición de audiencias, es donde empiezan a tomar sentido estos dos que voy a poner acá, el DMP y el Data Provider. ¿Qué es un DMP? El DMP es una plataforma especializada que se conecta con un DSP exclusivamente para ingestar data dentro de la compra de medios. Es decir, vuelvo al ejemplo, yo soy Procter, tengo mi agencia, le pasaron el brief, en el DSP ejecutan la compra, en el DSP dijeron, bueno, voy a comprar video. ¿Dónde? No importa, voy a colocar unas variables, o sea, sí importa, pero no quiero, o sea, sí importa dónde, ¿ya? Pero no. Ahorita no me escuchan, veo a Piero que me hace una señal. ¿Ahora sí, Piero? Ya, gracias Piero por el apunte. Entonces, bueno, no sé qué para tomar. Somos Procter, necesitamos crear a través de Lo escuchamos entrecortado. Ok. Un segundo. ¿Escuchan ahí? Vale, voy a cargar, creo que los headphones se quedaron sin batería. Entonces, ok, perdón, un segundo. Listo, ahí estamos, ¿no? Gracias. Entonces, si yo ya tengo data y necesito impactar audiencias específicas, es ahí donde el DSP, que es una plataforma de compra, se conecta con lo que se conoce como un DMP. El DMP es una plataforma especializada en ingestar data. Por eso que está acá al lado de lo que se conoce Data Provider. ¿Ok? ¿Qué es esto? Son empresas especializadas que lo que hacen es vender publicidad. Venden data. El de acá vende data, pero la forma en la que se ingesta esa data para la compra es a través de un DMP. ¿Okay? No existe tampoco eso de, bueno, tengo data, pero ¿cómo la ejecuto? La ejecuto a través de un DMP. ¿Ok? Y luego existe otra tecnología que son los ad servers, que es básicamente soportes tecnológicos que permiten hostear las piezas publicitarias o hostear los parámetros de medición de una campaña. ¿Ok? Por eso, si en algún momento ustedes han escuchado de no, la compra programática es una caja negra, ¿no? No se puede medir, no se sabe dónde está, etc. En realidad es básicamente falacias de gente que no conoce, digamos, cómo se opera dentro de la publicidad programática, porque si yo quisiera saber dónde salieron exactamente mis anuncios, no es que voy al medio y le digo, oye medio, dame tu reporte. Lo utilizo a través de un ad server, por ejemplo.
le pido a través del ad server que me creen una información de dónde salieron los anuncios. O utilizo plataformas de verificación. Se fijan acá que hay otro cuadro que habla de Verification and Viewability. Estas son plataformas adicionales y la más conocida se llama Moat. Moat pertenece a Oracle y no creo que nadie dude, digamos, de Oracle como compañía en cuanto a temas de medición. Entonces, la verificación y la visibilidad, por ejemplo, la da Moat y otro tipo de análisis. ¿Okay? Cierro esta PPT con este tema. DSP es el acrónimo de Demand Side Platform, es decir, es una plataforma que gestiona la demanda. Y SSP es una plataforma que gestiona el supply, ¿ok? La oferta. De tal modo de que en este mercado de intercambio se busca pagar el precio más justo por una impresión dentro de una app, dentro de un entorno de streaming, dentro de una web, etc. ¿Ok? Lo voy a hacer un poco más complejo, pero necesito hacerlo más complejo para que justamente ustedes rescaten valor de esto y luego lo vamos a hacer mucho más sencillo. Esta es la propuesta de Stallone and Class, que lo que hacen es, han creado una forma para tratar de encontrar cuál es ese modelo por el cual se opera la publicidad digital en general, no solamente programática, y ellos le han llamado el Digital Advertising Ecosystem. Entonces, esto yo se los voy a pasar junto con un paper. Estaría bueno que lo revisen, ¿vale? Si es que queremos ser profesionales que conocen medios más allá de Google y Facebook, o más allá de conocer 2 o 3 medios locales que tienen sus webs, ¿ok? Porque en los próximos años veremos una explosión mucho más fuerte, por ejemplo, el crecimiento de apps, y el crecimiento de apps tiene una tecnología totalmente diferente a lo que se da en el entorno web, y entonces nos vamos a quedar cada vez más alejados si es que no empezamos a dominar aspectos como estos. Entonces, al final, fíjense, del lado de el gráfico está girado, ¿ok? De lo que vimos antes, pero vamos a simplemente cambiarnos de posición. Aquí está un segundo. Vuelto. Ok, aquí está Procter. Aquí están las audiencias, ¿ok? Entonces, una marca como Procter utiliza una agencia, la agencia utiliza mecanismos de ad server, que son plataformas que me van a permitir alojar mis creativos, alojar mis elementos de medición. Estos recaen en un trading desk que a través de un DSP entra en un mercado de intercambio de publicidad. Hasta acá, desde el lado de la demanda. Si me voy al lado de la oferta, tengo publishers o desarrolladores de apps, que aquí viene una pequeña variable, que son lo que se conoce como sales house. ¿Qué cosas son los sales house? Básicamente son compañías que representan a muchos de estos negocios. Porque, por ejemplo, hay un desarrollador gigante en el mundo de apps que se llama Unity, que más o menos 2 de cada 3 juegos en el mundo se desarrollan en la plataforma de Unity. Sin embargo, Unity no sale a vender publicidad. ¿Qué utiliza? Utiliza un sales house, porque no es su core business. Agarra a alguien y le dice, bueno, sale a vender. ¿Okay? Es un sales house que igual, a través toda esa tecnología, todo ese inventario lo pasa a través de un ad server que se corre a través de un SSP y lo mismo, llega a un mercado de intercambio donde se ejecuta, digamos, la parte técnicamente el intercambio entre yo tengo un espacio disponible y del otro lado yo tengo este dinero y esta creatividad que estoy buscando un espacio para que pueda salir. ¿Ok? Todo esto está alimentado en ambos lados por plataformas de data, que será cada vez más relevante en los próximos años. Y luego existe no les digo
no les digo la palabra deformación, pero sí les digo que una solución cuando no existen ad servers, o mejor dicho, cuando no existen ni DSP ni SSP, que son las famosas ad networks, que aquí es a veces donde existen los problemas de entendimiento a lo que es el ecosistema de medios digitales. Porque las ad networks son los que sin necesidad de un SSP o de un DSP, bueno, sí de un SSP, pero sin necesidad de un DSP, pueden venderle publicidad a las marcas. ¿Qué es esto? Es lo típico que alguien va a tu agencia y te dice, hola, ¿cómo estás? Mira, tengo un portafolio enorme de sitios de juegos y te vendo video dentro de esos espacios. Entonces, tú puedes comprar formatos, pero no lo haces a través de compra programática, sino lo haces a través de un ad network. Ok. Yo les sugiero revisar el paper de se los voy a marcar bien para que lo revisen, ¿ok? Es un poco técnico, pero si logran dominar eso, están en el nivel necesario como para sentarse a conversar con cualquier persona que esté comprando publicidad programática hace 5 años y se crea medio experto, ¿vale? Así que con eso lo pueden solucionar bien. Voy a pasar rápido este tema, que es, ok, esto es tipo el mundo en general, o sea, el mercado el ecosistema de medios digitales. Ahora, ¿qué pasa en Perú? En Perú estamos cada vez más simplificados en muchos asuntos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos aquí ahora mismo es una definición de medios tradicional, ¿no? Televisión, internet, radio, vía pública, etc. El dato que simplemente les quiero decir, que me parece que es necesario que lo sepan, es que el mercado viene decreciendo 4 años consecutivos por distintos fenómenos. Este fue el fenómeno del niño, este fue la curva del fenómeno del niño, y esta me parece que fue Mulder, con su famosa ley del Estado no puede invertir. Y acá seguramente veremos un decrecimiento que se llamará COVID, ¿no? Para los resultados del 2020. Sin embargo, la foto adicional es que los medios digitales son los que vienen creciendo sostenidamente. No es ninguna novedad, digamos, esto sucede en todas las partes del mundo. Llegará un momento de estabilización, será el segundo medio por detrás de la televisión en Perú, sacando un espacio importante a la radio seguramente el próximo año o los próximos 2 años. Y esta es una foto que hay que ver. Ok, San, creo que si respetamos el horario, creo que tenemos que hacer un pequeño break antes de entrar a la parte de medios y objetivos, ¿no? En 5 minutos. En 5 minutos. No, ya podemos tomarlo y dura 5 minutos. Nos veríamos 7:55. Vale, perfecto. Entonces tomamos ese pequeño break, vamos a tomar agua, lo que fuera, y arrancamos la siguiente etapa, la siguiente parte.
Ok, estamos, ¿no? Chan, chan. Tan, 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 tan. Bueno, aquí estamos. Yo activo mi cámara. Una vez más, agradezco a los que puedan activar su cámara porque así puedo saber qué onda, si el tema es de interés, no es de interés, se entiende, no se entiende. Entonces, aprovecho hasta aquí para, sobre todo para los que toda la parte de publicidad programática es un tema nuevo. Si es que quieren que brevemente repase algo o quieren preguntarme cualquier duda. De hecho, yo tenía un comentario respecto a eso porque en algún momento, yo cuando trabajaba en Rima, que te hablo, cuando he lanzado campañas hace 1 año y medio, 2 años, lo vimos con Mediacom, o sea, Mediacom era nuestra agencia. Sí. Entonces nos ofrecieron publicidad programática y de hecho era brand new totalmente, ¿no? Te hablo pues hace 2 años. Lo intentamos, pero no sé si fue un error de las plataformas con las que se trabajó, pero no performó, o sea, performaba mucho mejor una elección, digamos, tradicional que la programática, ¿no? O sea, la experiencia que tuve no fue buena, no volvimos a utilizar, de hecho, la herramienta, no sé si la están utilizando ahora, pero o sea, la experiencia que tuve no fue buena, no me dejó una buena impresión, no sé, o sea, pero no performó como en teoría debió performar. Sí. Bueno, gracias, Piero. Tu pregunta me permite hablar de, digamos, los objetivos primarios que tiene normalmente una campaña, una planificación de medios, ¿no? Todos tienen que tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, pero la planificación de medios tiene distintas etapas, ¿no? Digamos, si quisiéramos redondear, o sea, ser muy simplistas, diríamos que hay campañas que están con objetivos de branding, objetivos de marca, de, oye, quiero que sepas que soy la empresa aseguradora número 1 del país, que acabo de cerrar un acuerdo con la aseguradora más grande del mundo, no sé, marca, cosas de marca, y otras cosas que son muy específicas de performance. Por ejemplo, necesito conseguir 10.000 prospectos para SOAT, ¿no? Claro, en ese caso era una campaña de producto, no era una campaña de imagen, que igual, Claro. O sea, no necesitabas mucha campaña de imagen, ya la gente nos conocía, ¿no? Exacto. Entonces, esto lo que me permite es decirte que programática, hasta como la conocemos ahora, no está desarrollada para, como está actualmente, para campañas que estén orientadas al performance. ¿Ok? No sirve para eso. Entonces, yo entiendo por ahí, no sé si alguien acá tenga alguna relación con Mediacom, no me vendan, ¿ya? Igual son mis amigos, pero a veces gana el apuro de querer colocar una pauta y te dicen, no, sí van a caer resultados. Programática no sirve para el performance, sirve para... Pero sí para awareness, por ejemplo, o sea, si quiero ver temas de awareness, sí. Yo te diría que funciona, hasta ahora lo vamos a ver, pero sirve como hasta el mid-funnel, digamos, lo que se conoce dentro de... Hay distintos esquemas, ¿no? Pero hasta etapas de consideración de compra puede funcionar bastante bien, pero si ya tú quieres que alguien ingrese un correo electrónico... Claro, conversión. Ok, Vamos muy jugados con programática. Yo clarísimo. lo colocaría como un producto de soporte, ¿vale? Clarísimo. Pero no sé dónde me fui muy abajo. Ok, vale. Entonces, ok, listo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, comentario, también es bienvenido, ¿eh? Gracias, Piero. Entonces, vamos a continuar esta etapa con, ok, ya entendí un poco los medios digitales, al menos lo que debe quedar de esta clase es, lamentablemente no puedo decir acá groserías, pero mi lenguaje me traiciona. Pero es una locura lo que acabamos de ver, es como que muy raro, un DSP, un SSP, ¿no? WTF, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Eso es muy complejo de entender.
Y para el que viene del mundo de solamente conocer Google o Facebook, de subir una tarjeta de crédito y colocar una pauta en Facebook, esto puede ser muy complejo, ¿vale? Pero la intención del curso es justamente prepararlos para escenarios en los cuales ustedes estén luego liderando algunas marcas en el país y las marcas transnacionales y las marcas más grandes del país están mucho más orientadas cada vez más a la automatización de procesos de compra, ergo, publicidad programática, ¿vale? Pero bueno, luego de entender cómo funciona este mundillo, vamos a bajar a entender un poco medios y objetivos de marca, ¿ok? Y acá lo que vamos a ver es esto. Marketing a inicios del siglo. A inicios del siglo, estamos hablando hace 20 años, ¿eh? Pero, básicamente aquí era la propuesta de tener mi compañía centrada desde el punto de vista website, creaba una website y lanzaba campañas en radio, televisión, vía pública, medios impresos, por ahí un emailing si tenía una base de datos, lo centraba en mi web como el espacio central de mi comunicación y lo medía desde distintos aspectos. Es decir, si yo corría una campaña en televisión y radio, lo que estimaba dentro de poco era que de repente se incrementaran mis búsquedas y por tanto yo podía complementarlo con una estrategia de SEO, porque la gente como que es consciente de mi marca, sabe lo que fuera. Si es que lo hacía a través de un correo electrónico, de envío a una base de datos, también podía medirlo a través de acciones específicas de clics, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy, la tendencia es empezar a hablar cada vez más de un marketing de precisión, ¿ok? Ya no más un marketing masivo, de impacto en medios masivos, y acá podríamos tener una hermosa discusión con la gente que viene del mundo de medios masivos, pero es la tendencia, digamos, es la tendencia a cada vez ir perfeccionando mi punto de contacto. Con lo cual no quiero decir que los medios masivos no sirvan, tienen un rol, pero la tecnología y hacia dónde va el comportamiento del consumidor me va llevando a que tengo que ir cada vez a afinar mi marketing de precisión. De tal modo que ya no impacto solamente mujeres entre 18 y 35 años que escuchan una radio romántica o que ven un programa de espectáculos, que es muy genérico y muy abierto, sino que empiezo a bajar a tener una persona de 24 años, mujer, que le gusta el sushi, que es consciente de los temas ambientales probablemente y que le gusta viajar con cierta regularidad, ¿no? Bueno, en este momento no, porque coronavirus, chao. En este momento no se puede viajar. Pero voy hacia un marketing de precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra eficiencia es una palabra que está absolutamente de moda en el marketing, ¿no? ¿Qué tan eficiente fue el medio? ¿Cuánto me costó? Y aquí también hay que ser muy finos, porque no se puede comparar arbitrariamente los medios pensando en que la eficiencia de la radio y de la televisión, eficiencia entre comillas, puede ser la misma que el digital. ¿Por qué? Porque si yo solo mido la eficiencia por el ROAS, es decir, por un indicador de cuánto invierto, cuánto hay de retorno sobre mi inversión publicitaria, no puedo comparar pues, un medio específico con un medio absolutamente abierto que probablemente el promedio de CPM sea $2, ¿no? Mientras que probablemente un medio específico de podcasting me cueste $10 el CPM. Y a partiendo de ese análisis que uno me cuesta 2 y el otro me cuesta 10, es probable que si yo no soy muy fino, en términos de eficiencia, los vea muy por encima. Pero la realidad es que cada vez nos vamos a ir acercando a mejorar una eficiencia, buscando tener un contacto más presencial o a través de call centers automatizados, no call centers como los conocemos ahora, sino cada vez más, por ejemplo, el uso de bots dentro de espacios de contacto con clientes. Eso es una realidad en muchísimos mercados. ¿Ok? Avancemos un poco. Entonces, ¿hacia qué vamos? Mi propuesta, y esto es en base también a autores que yo reviso, porque yo en esta parte soy medio nerd, o sea, trabajo en esta industria de 10 años, pero me involucro mucho en el asunto, es que vayamos cada vez más hacia comunicaciones integradas de marketing, ¿ok? De tal modo de que desde la planificación podamos ir perfilando
que acá yo resalté una palabra que para mí es fundamental, que ya no son solo audiencias, sino son interacciones posibles. Es decir, ¿cómo yo hago para que a través de mi planificación yo pueda ir cada vez acercándome más a espacios de interacción? ¿Ok? Y aquí viene un reto sumamente importante, porque interacciones posibles pueden haber miles con una audiencia, miles. Medios, millones. Pero obviamente los presupuestos, la creatividad, la estrategia, mis puntos de venta, etcétera, tienen limitaciones. Entonces aquí viene un poco el arte de armar un plan de medios. Es decir, sabiendo que hay miles de puntos de contacto con usuarios, muchísimos posibles interacciones, una infinidad de sitios donde yo pueda pautar, yo tengo que acercar esos dos mundos, porque mi compañía tiene solamente un call center, solamente tiene una web, de repente no funciona tan bien, no tiene app, sí tiene app, entonces tengo que ir acercando un poco esos dos mundos, ¿vale? Entonces, vamos a repasar rápidamente, esto ya lo han visto seguramente mucho, pero estas tres propuestas, me parece que son, que he traído, de cómo funciona, digamos, este famoso embudo de marketing o embudo de ventas, en la cual yo voy teniendo audiencias grandes al inicio a las que impacto, pero voy haciéndolas cada vez más finas y voy disgregando los medios que utilizo para cada etapa. Con Piero, por ejemplo, hablábamos hace un instante de esto de campañas de branding y campañas de performance. Una típica campaña de branding es la que está en el cuadro amarillo, es decir, una campaña en la que te digo no sé, soy la compañía de seguros número 1 del país, que te acompaño siempre, que todo va a estar bien, ¿no? Que es una campaña de imagen que lo que hace es, sorry Piero, pero ya me quedé con el ejemplo y va a ser difícil que se me salga en la noche. Pero no, o sea, todo va a estar bien, amigos, o sea, todo va a estar bien, entonces es una campaña de imagen, ¿no? Que además está muy bien pensada, desde un jingle en radio y desde un silbido y tal, ¿no? Hasta bajado a escenarios en los cuales la gente, a tu mejor amigo le decía, ya, cholo, no, todo va a estar bien. O sea, esa es la potencia de una campaña de branding. Sin embargo, cada vez yo voy bajando el tamaño de mi audiencia hasta un punto en el que yo tengo que, y Piero lo sabe muy bien, tengo que traer plata a la compañía. Entonces tengo que meter leads, tengo que meter conversiones, tengo que transformar esas campañas, ¿ok? Entonces, esa es una de las formas en las cuales se ve estos procesos de cambio que va teniendo las audiencias de un paso a otro. Entonces, esto se lee bien fácil, ¿no? O sea, la parte superior del funnel, el upper funnel, son las típicas campañas de awareness, ¿ok? Típicas campañas en las que yo lo que hago es hablarle en un espacio de recordación de marca, ¿ok? Las campañas de mid-funnel son las campañas que están apuntadas a lo que es consideración de marca, ¿no? Ayudar, digamos, a evaluar esas capacidades específicas que pueda tener mi marca para las audiencias y para las necesidades que tenga. Y la parte final es la parte de conversión, es decir, aquí ya es donde yo hago cosas específicas para que la gente tome una acción alrededor de mi marca. Deje un lead, se registre en una clase virtual, compre el producto, se descargue una app, etcétera, 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 un largo etcétera. La gran pregunta aquí es, ¿cuál fue la evolución en el tiempo? La evolución en el tiempo fue que hace, sí, vamos a quedarnos, a inicios en el inicio del 2000 todavía era mucha orientación hacia branding, ¿no? Full branding, o sea, tengo que estar en la cabeza de la gente. Conforme fue avanzando los medios digitales y conforme fueron avanzando sus capacidades para poder crear conversión, pasamos a un mundo de performance, ¿no? Los más arriesgados hablan de campañas de brandformance, es decir, de campañas que apuntan a objetivos que parece que tienen ahí una superposición. Sin embargo, en mi experiencia les puedo decir que el gran olvidado de este mundo es el mid-funnel. O sea, las campañas que estén apuntadas a consideración de compra. Yo desarrollé hace un tiempo un artículo que hablaba sobre este tema y que lo comparaba con el fútbol. Yo decía, en el mundo, en el terreno de juego de las marcas y de ganar a los consumidores,
yo siento que tendrá mejor disposición de ganar un partido aquel que domine el medio campo. ¿Ok? Digamos, recordando a los que son futboleros, al Barcelona de Iniesta y Xavi, ¿no? Si tú dominas el medio campo, desde mi perspectiva, puedes estar mucho más preparado para alimentar a tu etapa de conversión. Y eso es muy sencillo en ejemplos. Vamos a ponernos, yo les voy a lanzar la pregunta y digan, a ver, ¿cuáles son los 3 bancos que se te vienen a la cabeza ahorita? Pues para mí, por ejemplo, pueden ser, no sé, Continental, Interbank y Scotiabank, ¿ok? Para otros puede ser distintos. Cada uno diga, ¿cuáles son los 3 bancos que están en mi top of mind? ¿Ok? Los que están abajo, y eso ya es un análisis específico de las áreas de marketing, etcétera, que tienen que ver su salud de marca y cómo están en distintas audiencias, etcétera. Pero si tú estás en el top of mind, poco haces de seguir alimentando el top of mind ciegamente sin trabajar tu mid-funnel. Tú tienes que ponerte a pensar que si yo estoy en el top of mind de mi público, yo tengo que pensar por qué no me está usando. Tengo que responder a esa pregunta, tengo que buscar en el público por qué no me está comprando. Porque soy un barco caro, porque no soy digital, porque estoy obligado a ir a la tienda, no sé. Va a haber una serie de situaciones que me van a permitir entender esto. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque normalmente esta información no llega a la lo explotan probablemente en el trade, en el mercado, en el punto de venta, ¿no? Con una prueba de producto, ¿no? Con un sampling, ¿no? Pero en digital hay muchísimas opciones para explotar el mid-funnel, pero se hace muy poco todavía. Vamos a otro tipo, este es lo mismo, pero invertido, y esta es la propuesta de McKinsey, ¿no? Solo que lo han denominado de otra forma. Les voy a compartir también el artículo que habla del Customer Journey, que es súper interesante para poder entender cómo es que yo tengo que ir desarrollando mi planificación de medios en distintas etapas. Y luego acá viene un famoso postulado de un señor que se llama Avinash, que habla del famoso modelo STDC. See, Think, Do, Care. Hago una aclaración previa. Esto es un modelo propuesto por Google. ¿Ok? El señor Avinash es un evangelizador de Google. Y toda la literatura que encuentran de este modelo apunta a que compres productos de Google. En la etapa del sí, tienes que hacer SEO. En la etapa del think, tienes que hacer video. En la etapa de no sé qué, o sea, todo te llevan a consumir los productos de Google. Así que hago esa aclaración. ¿Para qué? Para que desde nuestra posición profesional podamos utilizar el modelo, pero abramos el juego para poder analizar con una metodología que es muy interesante, pero siempre y cuando la abramos un poco. Entonces, ¿qué habla este modelo? A diferencia de los anteriores que me dice, ok, brand awareness, consideración, pueden tener varios niveles, etcétera, hasta llegar a un conversion, a una venta. En la etapa del sí, yo tengo audiencias muy amplias, digamos, que están calificadas desde el punto de vista de mi segmentación de producto, y que yo puedo empezar a direccionar. ¿Ok? Entonces, hay gente que está en ese espacio de audiencia en el que todavía está probablemente en una etapa de cierta inercia, pero que yo puedo accionar a través de acciones de comunicación de marca, con ciertos formatos, para que puedan hacer algo que a la marca le interese. ¿Ok? En la etapa del think están audiencias que están considerando una marca en particular. Entonces dices, oye, si en la primera etapa están, por ejemplo, ahorita, imagínate, ¿no? Todo el mundo está en la disyuntiva de, cuando volvamos a chambear, pucha, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hago en bici? ¿Voy en mi carro? Porque, pucha, metropolitano o tren, pucha, no lo hago, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿No? Estoy en esa etapa. Pero de repente tú ya estás en una decantación hacia una marca específicamente. Si, por ejemplo, hablamos de una categoría de bicicletas, dices, bueno, no, tengo que comprar una bicicleta eléctrica de tal marca, más o menos vas a perfilando esa compra, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo saben, por ejemplo, plataformas como Google? Porque obviamente
estamos en nuestro proceso de compra, en nuestro proceso de discernimiento haciendo búsquedas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, intentando buscar una información de un producto a otro producto, entonces puedo estar sabiendo y Google efectivamente sabe y puede empezar a separar esas audiencias que están en esas etapas. Y luego una etapa de do son audiencias que están buscando comprar, ¿ok? Y aquí, una vez más, la tecnología permite poder diferenciar esas audiencias y luego hacer algo específicamente con ellas, ¿no? Voy a salirme un rato de la presentación y para los que no estén familiarizados con cómo funciona esto, voy a entrar a una web cualquiera. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Voy a entrar a Oishler. Entonces, claro, los que nunca han visto esto probablemente les pueda servir algo, ¿no? Pero, bueno. ¿Cómo hacen las marcas, por ejemplo, de e-commerce para saber que yo estoy revisando esta laptop específicamente? Si se dan cuenta que ahí tengo unos botoncitos en la parte superior derecha, tengo unos botoncitos, que son unas extensiones de Chrome que yo coloqué para poder saber algunas cosas. Por ejemplo, esta web tiene instalado el Tag Manager de Google, ¿no? Entonces, acá, check, me está mirando por Google, ok, listo. Pero también tengo el Pixel Helper de Facebook. Entonces yo sé que, por ejemplo, aquí me están colocando este pixel que está vinculado con el e-commerce del sitio, y este pixel, que es una tecnología que luego va a permitir rastrearme a mí como usuario. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí se activó una cosita verde que dice Page View. ¿Ok? O sea, el e-commerce ha detectado que yo entré a una página. Pero si le doy clic en un producto específico, ese píxel cambia, ya no solamente va a estar en Page View, sino va a actualizarse a un View Content, es decir, ellos saben específicamente que estoy viendo el producto, bueno, acá no lo tienen muy bien tagueado, pero bueno, porque acá debería haber un código de producto, ¿vale? Pero están viendo un tipo de producto y hay un valor específicamente, y además luego van a saber si es que yo le doy al carrito de compra, le doy a agregar al carrito de compra y me voy a pagar, y mi Pixel Helper, que es este artilugio que tengo yo acá y que ustedes también pueden tener, no está disponible, fue removido, ok, chao. Pero acá ellos ya no solamente saben que vi una página, que vi un contenido, sino que probablemente ya comencé un checkout, es decir, inicié un proceso de compra. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la presentación. Pero básicamente lo que sucede es esto, es decir, que hay tecnología que luego me permite saber cuándo una audiencia está buscando comprar algo. Entonces, si yo salgo de ese carrito, como ahorita, por ejemplo, lo he dejado abandonado, luego cierro la laptop y quedo, yo puedo hacer acciones específicas de comunicación para esa audiencia. ¿Ok? Y luego están dentro de esa metodología la etapa del care, ¿no? Que es digamos, las acciones que yo puedo hacer para impactar a audiencias de clientes actuales, ¿no? Que esto está vinculado normalmente con plataformas como CRMs, ¿no? Es decir, plataformas que me permitan a una base de usuarios hacerles impacto. Pero también se puede hacer fuera de entornos de CRMs. Es decir, no solamente a través de un email marketing, ¿no? Del típico de email marketing, que durante un periodo determinado te puede hasta cansar, ¿no? Dices, pucha, ya estoy harto de este email marketing de esta empresa, te puedo dar a desactivar o lo que fuera. Pero si tú los tienes identificados, puedes, voy a volver varios pasos atrás, pero puedes utilizar un data provider, por ejemplo, para ingestar esa data a tu compra programática. Eso sí se puede hacer también. Es más complicado, no es tan sencillo, y la tecnología, sobre todo para mobile, es que ya no solo lo hagan a través de cookies, porque como ustedes saben, toda la tecnología de cookies va a desaparecer. Ya no van a existir más cookies a partir de, creo que es el 2021. Google lo ha anunciado, ya no van a existir cookies, pero vamos a ir a utilizar cada vez más Device ID, ¿no? O sea, el identificador de tu dispositivo móvil, ¿no? Que esa va a ser la moneda de cambio de la data dentro de poco tiempo. ¿Ok? Entonces, hasta acá lo que hemos visto básicamente son
oye, dependiendo de las etapas, en qué etapa puede estar mi audiencia y cómo lo puedo impactar. Si está en una etapa de descubrimiento de la marca, no conoce la marca, hay gente que de repente todavía no conoce la marca, son gente nueva, yo tengo que hacer una campaña específica para ellos, con un mensaje específico para ellos, distinto del que está dispuesto a comprar mi producto, ¿no? Que en la etapa del do, ya verán que en las próximas horas me van a bombardear esa laptop que dejé abandonada en el carrito de compra para que la vaya a comprar, ¿ok? Entonces, aquí ya con esta perspectiva que hemos estado abordando hasta ahora, vamos a entrar ya a temas más puntuales de la planificación publicitaria. Es decir, mi intención fue, hay que entender el mundo, cómo funciona el ecosistema de medios, que es amplio y complejo, que tengan un pequeño abordaje de lo que es la publicidad programática, que normalmente en mis clases yo utilizo casi 3 horas para hablar de publicidad programática, pero ahora la verdad es que traté de hacer una síntesis en un solo slide, pero yo encantado en enviarles información si quieren complementarlo más adelante. Luego hemos visto cómo ya paso de conocer los medios y de qué plataformas y qué tecnologías puedo utilizar para impactarlos, puedo bajar a las distintas etapas que puede tener un usuario para impactarlo, y aquí puedo tener la primera perfilación de la planificación publicitaria, es decir, ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Okay? Lo primero que hay que recordar es que la planificación publicitaria tiene que estar alineada a temas que están más arriba, ¿no? El primero de todos es la estrategia general de la empresa. Esto se olvida mucho, ¿ok? Y obviamente a una estrategia de marketing. Esto no es tan usual, es decir, un plan de marketing, una estrategia de publicidad, un plan de medios, normalmente está alineado a un plan de marketing. Pero a veces puede suceder que el plan de medios esté completamente fuera de lo que se espera como una estrategia de compañía, ¿vale? Yo he visto muchos casos en los cuales se evidenció esto, ¿no? Algunos que son muy tácticos no los puedes definir, no los puedes notar, pero alguna vez me tocó casos en los cuales teníamos que implementar campañas de responsabilidad social y la elección de medios era crítica, ¿no? Porque una campaña de responsabilidad social maneja un objetivo específico de impactar ciertos stakeholders, y no solamente es una campaña que tiene que estar abierta, ¿no? Entonces, una campaña de responsabilidad social que apuntaba a un punto específico terminó saliendo, no sé, en entornos de videos en YouTube de chicas haciendo twerking, ¿no? Entonces, no había un alineamiento claramente, ¿no? Cuando hablamos de la estrategia publicitaria tenemos que hablar de dos cosas, ¿ok? La parte de la estrategia de medios, que es lo que nos vamos a terminar de abordar hasta que termine el curso, y la parte de la estrategia creativa, ¿ok? Años antes, creatividad y medios coexistían en las agencias que dan servicio a los clientes. Con los años se fueron separando y se fueron especializando. La tendencia que se ve es que vuelve a haber cierta integración, porque sucede muchísimo en cuentas y en estrategias que uno no pensaría, que hay un divorcio brutal entre estrategias creativas y estrategias de medios. A propósito del Mundial, cuando venía toda la fiebre del Mundial, ¿no?, etcétera, una marca de consumo masivo nos invitó a un brief y nos dijo que tenía justamente un producto que estaba vinculado a un seleccionado, un jugador de fútbol, que era parte de su imagen, y que iban a utilizarlo, ¿no?, como imagen, iban a explotar mucho su imagen en la campaña, y que la campaña estaba orientada a mejorar no la consideración de compra, sino la ocasión de consumo de un producto específicamente. Es decir, lo que querían decirle a la audiencia es, este producto además lo puedes usar así y así, ¿no? La gente normalmente lo usaba de una manera. Ok, la agencia creativa desarrolló toda una estrategia que cuando la contaron era divertida, enganchaba así, hashtag no sé qué, redes sociales, etc. Pero cuando nos sentamos a ver la parte de planificación de medios, no sabían en qué medios iban a salir porque no entendían, por ejemplo, cómo funcionaba la parte programática. En la agencia creativa terminaron solamente pensando en una estrategia para Twitter, en una estrategia para Facebook, me parece, y por ahí algo de medios. Y era como que, hello, es mundial, la gente va a estar consumiendo video a morir.
la repetición del partido, la no sé qué, o sea, aparte de la televisión de por sí, que tenía un plan específico, pero la parte digital tenía que aterrizar en video, como formato. Y no lo tenían contemplado, lo tenían contemplado más como ciertas activaciones, en fin, con influencers, una locura. Pero no terminó de empatar la estrategia creativa con la estrategia de medios. Esto parece que es evidente, pero en la práctica suele haber mucho divorcio, ¿vale? Bueno, repasemos rápido. ¿Cómo funciona un plan tradicional de medios tradicionales? En la fase de información, luego tranquilos que se los paso todo, es más, esto pertenece a un informe mucho más largo que lo pueden revisar en profundidad. ¿Ya? Yo he extraído, como les digo, de las 12 horas, lo más la pepita para dárselas en esta sesión. Entonces, dentro de Profe, disculpe que lo Sí, por favor. interrumpa. No, para Disculpe que lo nada. interrumpa. Estas diapositivas, ¿si no las puede alcanzar o cómo la podemos obtener? Todo mi material es suyo. Yo no les miento que tengo una carpeta con todo el material. Ya, ¿Vale? porque en la clase anterior, o sea, igual que pedí información para ver cómo puedo, o sea, la semana pasada, y no puedo obtener las diapositivas, por eso le preguntaba. No te preocupes, conmigo no. Bueno, no sé el otro profe, pero reclamos a las 8:45 con la Ya, señorita Sandra gracias. Gifford, ventanilla 3. Entonces, no, gracias. No te preocupes. Yo mi material les hago llegar, ¿vale? No se preocupen. Entonces, planificación de medios tradicionales. ¿Cómo funciona la planificación tradicional? En la parte de antecedentes yo voy buscando la situación de los medios, los públicos, defino los objetivos de medios, defino los públicos, ¿no? La parte de selección ya voy viendo las estrategias puntuales de medios, selecciono medios. Estos voy a pasar un poco rápido porque la siguiente lámina es la importante. Voy distribuyendo más o menos presupuestos, ahorita vamos a ver los criterios, etcétera, y voy elaborando tácticas, etcétera. Fíjense este detalle. Aquí hay una evaluación previa de los medios. Es decir, en toda esta etapa de los medios tradicionales, yo lo que tengo que saber es lo que se conoce como la preevaluación del medio. ¿Qué me fijo aquí? ¿Cuánta gente voy a impactar? Más o menos qué costo me va a dar. Y no mucho más. ¿Dónde funciona la preevaluación? En medios tradicionales, como la radio, como la televisión. La televisión se puede hacer postevaluación. Ahora vamos a hablar de ese detalle. Pero la radio, los medios impresos, se puede hacer una preevaluación. Es decir, yo puedo decir que, por ejemplo, acá hay un chat de nada, querido, no te preocupes. Entonces, se hace una preevaluación. ¿Qué es la preevaluación? Es la definición de cómo va a comportarse el medio con un presupuesto en un objetivo específico. Entonces, en radio, por ejemplo, ¿cómo funcionaría? Ok, tengo una audiencia que son jóvenes de 18 a 30 años. ¿Okay? Necesito impactarlos. Entonces, ¿qué hago? Consulto una fuente que mide la radio, que me da una cantidad de miles de oyentes que hay en ciertas radios. ¿Okay? Evalúo eso, hago una preevaluación, mido cuál es la radio más afín, ¿no? Distribuyo un poco el presupuesto. El gran problema es que luego yo no sé si es que esa campaña realmente impactó a esa cantidad de usuarios, en qué momento, cómo, porque no existe una post-evaluación. Es decir, no, cuando termina la campaña, lo único que yo puedo tener es un reporte de avisos que salieron en un horario específico, pero no puedo saber exactamente a quiénes impactaron. La televisión, puedo hacer un pequeño ajuste en mi preevaluación porque puedo medir el rating que tuvo un programa. Entonces, yo estimé que por datos históricos, el programa de fútbol tenía tanto de audiencia, tantos miles de audiencia. En mi postevaluación, cuando termine esa campaña, yo puedo hacer un corte, pedir a la agencia un reporte y que me digan, oye, ¿cuántos fueron? Y puedo ver si una baja, si una subida, lo que fuera, y puedo hacer ajustes. Sin embargo, en la planificación de medios digitales, cambian varias cosas. ¿Ok? Primero, como yo puedo hacer una evaluación en tiempo real, en mi etapa primaria yo puedo definir KPIs específicos, indicadores específicos para los medios, que eso en la parte tradicional no se puede hacer. Yo puedo definir objetivos específicos, puedo decir, por ejemplo, yo quiero que
mi pauta esté distribuida de esta manera, mi plan de medios. Entonces, por ejemplo, yo voy a lanzar un video de mi producto y necesito que este video se vea hasta el segundo número 7, por lo menos. A ese nivel podemos llegar en la planificación de medios digitales para decir, por ejemplo, yo quiero que este video que dura 20 segundos, al menos los 7 primeros segundos sean vistos, o incluso puedes decir, oye, yo solo voy a pagar por videos que se hayan visto por completo. No me interesa aquel que se quedó fuera del video. ¿Ok? Bajo un poco. A mí no me gusta la palabra planificación líquida, pero he traído lo que estos autores proponen dentro de este esquema, pero sí es ciertamente, nosotros podemos orientarnos por audiencias y podemos tomar decisiones en tiempo real para ver qué audiencias están funcionando mejor que otras, y puedo hacer ese seguimiento en tiempo real de mi campaña. Yo puedo lanzar una campaña en medios digitales, ir midiéndola hora a hora, día a día, y haciendo cortes para poder hacer análisis. ¿Ok? Operativamente luego es una locura, porque no puedes tener a alguien sentado todo el tiempo haciendo análisis de campañas digitales. Para eso existe la tecnología que puede suplir eso, pero de poder se puede. ¿Okay? Ahora, entonces una vez que yo ya sé que, por ejemplo, la diferencia entre un medio tradicional, periódico, vía pública fija, porque la vía pública digital ya entra en el mundo de las optimizaciones. No tanto, ¿no? Hay un poco de trabajo todavía por hacer ahí, pero se pueden hacer algunas optimizaciones. Sin embargo, si yo contrato un cartel en la Javier Prado, que es estático, yo no puedo hacer una postevaluación. Puedo hacer una preevaluación. ¿Vale? Sin embargo, en los medios digitales sí puedo hacer postevaluación. ¿Ok? Entonces, quiero que si de esta parte, como introducción a la clase de mañana, se queden con esto. Es decir, yo puedo tener una preevaluación y una postevaluación en digital y además una evaluación en tiempo real. Ahora, vamos a acciones publicitarias. Entonces, ahora ya empieza a tomar esto un poco más de contenido, porque lo que yo voy a tener es acciones específicas de plan de medios. Entonces, si yo tengo una campaña, si yo tengo, perdón, en mi estructura una etapa de descubrimiento, una etapa donde tengo que desarrollar el branding, mis objetivos para esas acciones de comunicación van a ser específicos como alcance, awareness, engagement. Perdón por los anglicismos, ¿ya? Pero eso básicamente es alcance. ¿Qué significa? Si el total de la población de mi público objetivo son 5 millones de personas, con este presupuesto, ¿a cuánta gente llegué? Llegué a medio millón, llegué a 1 millón, llegué a 1,5 millones, depende un poco de la billetera, cuánto puede ser tu alcance, ¿ya? Pero básicamente es la cantidad de gente que finalmente impacté con mi campaña del universo total, ¿ok? Ese es mi alcance. Puedo tener objetivos, como les decía recién, bueno, evidentemente estas son campañas de objetivos de awareness, ¿no? O de visitas al 100%, ¿no? Visitas, no vistas, ¿ok? Y luego más abajo, esto lo estoy simplificando, luego vamos a profundizar más, pero en esta primera etapa tengo objetivos de branding y tengo objetivos de performance abajo. Y en performance, básicamente, lo que yo necesito es medir cuántos leads hubieron, leads o registros, si quieren, registros, información que me dejaron, ventas, etc. Entonces, el mundo hoy por hoy viene funcionando así. No es el escenario óptimo, porque en realidad nos estamos olvidando que en el medio campo, si tú controlas el medio campo para los futboleros, puedes tener la capacidad de controlar el partido. ¿Ok? Y para acciones de mid-funnel, yo les digo, en el mercado en general, pocas iniciativas. O sea, no veo que las agencias o los medios estén como decididos a capturar el mid-funnel, la consideración de compra. Porque por ahí mi marca la conoce. Si soy consumo masivo, ¿quién no conoce Rexona? O sea, ¿quién no conoce Axe? ¿Quién no conoce detergente Bolívar? ¿No? Lo conozco, lo tengo como branding. Pero sobre todo el consumo masivo, tengo que hacer que luego eso se convierta en una compra mejorando mis elementos de consideración de compra. En el mundo digital es un poco más sencillo, ¿no? Porque por ahí dices, oye, yo tengo una campaña, no sé, soy una institución educativa y acabo de lanzar un nuevo curso, ¿no? Que es Robótica and Data Science, ¿no? Para musulmanes, ¿no?
Entonces, pucha, un target absolutamente específico. Dices, oye, ¿cómo hago para impactar esta audiencia? Y normalmente por eso es que cuando tienen objetivos tan específicos, se van a objetivos de performance, donde hay capacidad de poder diferenciar cada vez más granularmente ciertas audiencias y puedo tener una mayor tasa de éxito que solamente lanzar una campaña masiva. ¿Ok? Entiendo que estamos un poco sobre la hora, pero voy a avanzar un par de slides adicionales. Entonces, acá tenemos algunas de estas acciones que yo podría ir desarrollando en las distintas etapas, ¿no? En la primera etapa, que es una etapa de acciones más a nivel casi informativo, ¿no? Para generar una conciencia de marca, un conocimiento de producto, ciertas características, ¿no? Pero en la etapa de mid-funnel yo tengo que apelar a acciones un poco más persuasivas, ¿no? De mejorar la preferencia, la convicción e incluso llegar a la compra, ¿no? Y las acciones de recordación están básicamente muy orientadas a todo lo que sean simplemente elementos de marca. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes, por ejemplo, tú estás escuchando viendo un programa de televisión, ¿no? Y en eso ves que en el programa de televisión tienen adelante un faldón chiquito o la persona tiene un smartphone de una marca o tiene una botella de alguna marca, etc. Esas son acciones de recordación típicas, ¿no? O sea, no estoy, a menos que luego haya un discurso de toma el agua, no sé cuántitos, porque te refresca y te hidrata durante todo el día, a menos que haya una acción de ese tipo, son acciones típicas de recordación de marca. Es decir, las marcas también juegan un poco con eso de estar siempre presente, de algún modo. O sea, en algún espacio yo tengo que estar presente con sobre todo ciertas audiencias. Por eso les digo que no todo es 100% digital. A pesar de que yo vengo de este mundo, no todo es 100% digital. O sea, tienes que tener un equilibrio entre tener también ciertos medios que se consideran masivos para tener una presencia de marca. Y esto es otro ejemplo, es por ejemplo cuando el auspicio de la hora, ¿no? O sea, si todavía escuchas radio, es tipo, la hora llega gracias a, ¿no? O sea, ese gracias a que es informativo, es más de recordación normalmente, a menos que haya un acompañamiento y la hora llega gracias a tu marca favorita que te recuerda que la debes comprar en tu bodega favorita, ¿no? O sea, a menos que haya cosas de ese tipo, recién puedes tener como que acciones de repente más persuasivas, ¿no? Pero en general, las campañas de recordación son eso, es colocar un logo y una presencia de marca ahí. Ok, lo voy a dejar acá, ¿vale? Quiero abrir un poco para que puedan contarme algunas preguntas, etc. Mañana vamos a hablar específicamente de selección de medios, muy rápido. Me voy a adentrar mucho en formatos. Quiero discutir y mostrarles formatos, muchos formatos, para discutir cómo se miden, qué se miden, cuáles son los KPIs de distintos formatos. Y al final de la clase empezaremos a hablar un poco acerca de modelos de atribución. ¿Ok? Cómo se construyen, de dónde vienen, ¿no? Cómo funcionan los modelos de atribución en general. Así que, no sé, les dejo un poco la capacidad de que me puedan hacer preguntas en esta etapa, antes de dejarlo por ahora. Me molesto si no hay preguntas, ¿no? Aquí caben dos cosas. ¿Hay timidez o no se entendió absolutamente nada? O sea, un poco me queda claro, porque, o sea, independientemente, porque hay formatos en la publicidad, en realidad, tanto tradicional como digital. Mencionabas, por ejemplo, el tema hace un momento de, estás en radio y escuchas, no sé, Gol Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una manera, o sea, ¿y a qué voy con esto? Finalmente, independientemente, claro, importa mucho el medio donde tú lo digas, sí, pero es la forma y la construcción del mensaje, finalmente. Porque, o sea, si tu mensaje no es bueno, por más que tengas la estrategia de performance digital o ATL, cualquiera de las dos, o las dos, tengas un mix de ambas, tu campaña va a fracasar si tu mensaje es malo, finalmente, ¿no? O sea, y acá es como que la importancia de la comunicación, de la manera de la comunicación y de conocer el público.
No, pero también mencionaste algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y que no lo escucho mucho y me gusta escucharlo, y es el tema de la televisión acá. Mucha gente hoy día cuestiona mucho, es más, sobre todo cuando tú presentas un plan de medios a alta gerencia, te cuestionan mucho el tema de televisión porque ellos no ven televisión. No, yo no me informo por televisión, pero tu producto que cuesta 30 soles no o sea, lo ve gente que probablemente se vea televisión y mucha. Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, con el que uno se enfrenta bastante, ¿no? Sí. Son esas barreras dentro de la misma organización. ¿Por qué? Porque todavía creo que nos está costando mucho ponernos en el zapato de finalmente, por más que se hablen de metodologías ágiles y todo que es centrado en el consumidor, nos falta mucho ponernos realmente en los zapatos de la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Sí, o sea, aquí hay una realidad. Primero, por toda la parte de creatividad, que da para una clase entera, de hecho, ¿no? O sea, qué mensaje, el tono, cómo decirlo, qué aporta, qué no aporta, etc. Lamentablemente no es una clase creativa, pero ya vieron que en la parte, después de que yo defino mi estrategia de medios, mi estrategia publicitaria, tengo dos patas, medios y creatividad. Que yo les digo ya, mi opinión personal es que no deberían ser tan separadas. Es decir, yo sé que hay agencias especializadas y todo bien, pero no conversan. Es decir, cae una pieza y es como, ya me cayó el video y necesito sacarlo en un medio y tipo, busco un medio para sacarlo y no hay un entendimiento del medio, no hay un entendimiento de qué hacer. De hecho, hablando de creatividad y video, en las agencias están pensando siempre solamente en televisión, que no está mal, pero televisión se consume completamente diferente que digital. O sea, no sé si alguien acá consume televisión con el micrófono con el mute constante, pero en digital tú esto lo tienes más o menos apagado, o sea, silenciado por etapas. O si estás viendo a las 3 de la mañana, por ahí te impacta una publicidad y tienes que tener la capacidad de estar impactado por una publicidad que se entienda sin audio. Ese es otro tema. Ojalá en algún momento lo pudiéramos hablar. Ahora, o consumen los medios al mismo tiempo también, ¿no? O sea, pasa mucho que estás viendo el teléfono y de repente te jala algo de la televisión, pero la tienes prendida. Exactamente. Y ahora Claro. quiero abordar el otro tema que planteaste bien. A ver, la radio y la televisión son grandes medios, pero cumplen un rol. Evidentemente todos los medios cumplen un rol, pero la tendencia es a que la tecnología nos va creando cada vez más capacidades en lo digital y los consumidores se están volcando cada vez más a lo digital. Entonces, por eso es que, evidentemente, es posible que algún gerente o alguien te diga, oye, pero o sea, yo no veo tele, mañana, entonces, ¿por qué incluyes tele? Y como tú bien dices, oye, quiero saber si mi público está en Manchay. Y en Manchay no están haciendo TikTok, probablemente no todos, quizá alguno, ¿no? Un early adopter, ¿no? Pero, o en mi tierra, ¿no? En Cusco, yo soy cusqueño por si acaso, en Cusco hay creo que 5 canales de televisión local. Y se consume con televisión local a morir. Entonces, claro, si tú haces un plan de medios en tu oficina en San Isidro y crees que el mundo es el Canal 4, ATV, Netflix y todo el mundo ve Dark, caes en un error garrafal, pues, ¿no? De hacer un plan de medios para un cliente de consumo masivo, que además tenemos como micronaciones en nuestra gran nación, ¿no? Porque comunicar a la sierra, este es el ejemplo típico de mis paisanos, ¿no? Pero cuando es verano en Lima y todo el mundo comunica alpargatas y playa y sombrillas y bloqueador, en Cusco hay un diluvio universal, o sea, en enero está lloviendo a morir, y tipo es como que gracias por olvidarnos, ¿no? Pero también somos consumidores y yo podrían tener otra necesidad de comunicación, y eso no se hace, ¿no? Entonces sí, es un poco alguna de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Gracias, Piero. ¿Alguien más? César, Danilo, te veo con ganas de preguntar. yo tengo una consulta. Ay, no sé si primero. Melanie, si no, las damas primero, por favor. Ok, gracias. Una consulta. Hace poco, quisimos vender, bueno, no vender netamente un producto, sino una campaña de prevención de una enfermedad X. En este caso en específico, no nos centramos tanto en los medios tradicionales, sino en los medios digitales.
Ok. Para este caso en específico, igual la campaña la tenemos que seguir todo el año, pero para en este caso en específico, ¿estaría bien continuar solamente al 100% en lo digital o también apostar por los medios tradicionales? Esa es mi Yo consulta. te diría que mucho depende del presupuesto también. O sea, porque si vas a mantener, por ejemplo, el mismo presupuesto, eh, sorry que sea tan simplista, pero en realidad hay que vivir de algo, ¿no? Entonces, si tú tienes el mismo presupuesto y al final vas a tener que hacer un poco más flaca tu estrategia digital para comprar un auspicio o para meter avisos rotativos en televisión o en radio, vas a hacer mal ambos, ¿no? Porque la radio y la televisión necesitan cierta inversión y cierta fuerza para llegar a un impacto considerable de tu campaña. Y también hay que identificar en qué etapa estás desde el punto de vista de comunicación de marca, porque si tú estás en una etapa en la que probablemente necesitas que la gente sepa quién eres, te puede servir muy bien un medio masivo. Si nadie sabe que no eres Pacífico, RIMAC, Interseguro, Oncosalud, que son más o menos los conocidos, los que están en el top of mind, y eres un nuevo, sí necesitarías empujarte a través, como marca, a través de medios masivos que te permitan tener un reconocimiento. Hay que identificar luego qué medio, qué programa, etcétera, para que tengan un valor, ¿no? Ahora, si tu etapa de comunicación de marca está, dices, oye, sí, tengo reconocimiento de mi público, pero no estoy teniendo consideración de compra, porque en el momento de decisión del producto, la gente se orienta por el producto A y no por el producto B. Tienes que identificar ahí qué drivers tienes que meter y digital te puede servir perfecto para eso. Ahora, si estás en una etapa en la que estás haciendo buscar directamente gente que se tiene que suscribir al seguro ya, lo digital te va a aportar mucho más rápido. Gracias. Josué, ¿qué tal? Buenas noches. Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Bueno, me quedan claras muchas cosas. Lo que quería preguntarte era, bueno, tengo dos preguntas. Uno, si se puede trabajar un plan mixto desde lo digital y lo tradicional, pero al Sí. hacer el análisis, ¿a qué corresponde? ¿Al análisis digital o tradicional? ¿O también tenemos que hacer la mixtura de ambos análisis, en este caso de público, donde nosotros vamos a conducir la publicidad? Teniendo en cuenta que muchas veces el retorno es más difícil conseguirlo por el tradicional, porque el tradicional vemos que cuesta más que incluso que lo digital, y lo digital es mucho más efectivo hoy en día. Aparte, si la elaboración del arte responde a un antes o a un después del planteamiento del plan digital, ¿no? En este caso, plan de publicidad. A ver, me voy a apuntar las preguntas para que no se me pasen, Danilo, pero a ver. Evidentemente los planes, yo una de las diapositivas arriba hablaba de comunicaciones integradas de marketing. ¿Okay? Dudo mucho de que una marca pueda subsistir en un país como el nuestro solamente con medios digitales. O sea, necesitas tener un aporte desde los medios tradicionales, siempre. ¿Okay? En un país como el nuestro, sobre todo, que la digitalización avanza, pero no necesariamente estamos hablando, no estamos en Australia, pues, ¿no? O sea, para serlo más claros, ¿no? Entonces, los medios masivos todavía tienen un rol. Sí hay que hacer una planificación estratégica que tú puedas medir y tú puedas definir qué rol va a tener cada medio. Oye, voy a comprar auspicios en radio. Bueno, ¿qué rol va a tener esto? ¿Para qué audiencia? ¿Cuánto me va a costar? Voy a utilizar, como es un lanzamiento, vamos a romper el chanchito y voy a tener un buen presupuesto y voy a utilizar pauta rotativa. Cuesta mucho hacer esa definición. Porque dices, bueno, más allá de brand awareness, ¿qué más? ¿No? O sea, y lo peor de todo, ¿cómo lo mido? Que ese es el gran problema que tienen los medios digitales, los medios tradicionales. O la vía pública. Coloca una valla en la Javier Prado. Dicen que van a pasar no sé cuántos miles de personas cada media hora. Pero yo no sé si vieron el anuncio, si no vieron el anuncio, si realmente pasaron, si no sé qué, si estaban en otra cosa. O sea, la medición se complica demasiado. Y cuando hablemos de modelos de atribución mañana, la medición es la base.
para poder crear un modelo de atribución. Entonces, yo te diría, enfócate en el rol que tiene que cumplir el medio. No te partas la cabeza porque por más que sí hay ejercicios numéricos y matemáticos para alcanzar cierta atribución a los medios tradicionales, la realidad es que vas a llegar a un momento en el que te vas a encontrar con una pared que no la vas a poder salvar. Porque matemáticamente un Excel te le va a aguantar. Sí, tanta audiencia, impacté, tantos miles y tuve esta eficiencia. Pero realmente luego es muy poco comprobable. La otra parte era sobre creatividad. O sea, vas a lanzar tu copy, tu arte. Esto tiene que estar... A ver, hay una predefinición del arte cuando hay un brief, ¿no? Baja el brief, le dices, oye, son los objetivos de mi marca, etcétera, y hay alguien que tiene que desarrollar la creatividad. Hay una predefinición. Pero luego cuando ya se va a hacer los formatos específicamente, tiene que conversar con tu plan de medios. Porque si van a lanzar, por ejemplo, un video, y en el video tienes acciones de marca que están dispuestas de una forma, pero luego se van a consumir en esta pantallita, y tu creatividad va a salir en este espacio, entonces tienes que pensar muy bien qué vas a decir en unos pocos píxeles, que es el reto que también tiene digital, porque no todo es full screen, ¿ok? Entonces tienes que también ahí hacer esa alianza entre cómo va a aterrizar la creatividad dentro de los medios digitales, ¿no? No sé si se me quedó algo pendiente, Danilo. Perdón, Sandrita, Está estamos... bien, está bien. Yo me estoy pasando de la raya con el tiempo, pero creo que hay que atender algunas preguntas. Sí, pero dale, si hay preguntas y tienes tiempo, no hay problema. Yo tengo toda la noche, pero así que no sé si alguien más quiere Pensándolo preguntar. bien, tenemos 5 minutos. Ya, está bien, Sandrita. Sandrita está trabajando todo el día, así que yo lo hago más evidentemente por ustedes, que tienen un horario también, y por ella, ¿no? Pero si alguno quiere plantear alguna pregunta, pues encantado. Los demás están terminando de ver Dark, ¿no? Deben estar muteados viendo Dark, esperando la PPT, ¿no? Profesor, Kering. ya, Keren en realidad. Bueno, profesor, bueno, usted hablaba sobre los medios tradicionales y ahorita pues lo que es Instagram, Facebook, está arrasando bastante en realidad. Mire, yo tengo un negocio Sí. de eventos, por el momento pues es lo último creo que va a salir ese negocio de los eventos. Organizo bodas, todo eso, pero me ha servido muchísimo todos estos medios de hacer publicidad, más sobre todo por Facebook. Por Facebook y también lo que es, utilizaba lo que es merchandising, ¿no? Usted hablaba eso de recordatorio también. Podría hacerse, por ejemplo, ver un banner, una publicidad como tipo de recordatorio, ¿no? En un muro o pegado en un poste o en un sitio donde pasa, pues, sitio recurrido, ¿no? Donde hay masivo. Claro, donde hay concurrencia y tú puedes tener tu marca. A ver, Facebook e Instagram te van a funcionar, pero en la medida que tu negocio vaya escalando y vaya creciendo, vas a encontrar un límite. ¿Okay? Depende también dónde estés. O sea, la evolución de los consumidores va cambiando. Entonces, hay muchas generaciones que han abandonado Facebook y se han trasladado por completo a Instagram. Hay gente que está descubriendo Facebook, increíblemente. Están descubriendo Facebook, ¿no? Normalmente la generación de nuestros papás están descubriendo Facebook, ¿no? O los han descubierto hace unos años. Por eso nosotros hemos migrado a Instagram. Entonces va a depender mucho dónde estés y cuál sea cómo se esté comportando tus audiencias, ¿no? Igual también sirve mucho también apegarse, por ejemplo, a personas conocidos o populares también para... los influencers. Sí, los influencers, para pegar a tu marca, Sí, ¿no? Que es sí. mucho también se ve en Instagram. Sí, entonces, varias cosas ahí. Lo tuyo primero es una cosa muy especializada, es decir, colocar una recordación de marca en vía pública, yo no sé si sea lo mejor para ti, porque tienes que acercarte a donde está tu público, a menos que sea, no sé, una zona donde normalmente la gente va a contratar cosas de eventos y cosas que puede servir. Pero si no, sigue explotando Instagram y Facebook, mientras que te den los números. Y la otra cosa es desarrolla contenido. O sea, si tú estás más de ese lado y tienes un negocio chiqui,
o sea, digamos, no a nivel nacional, a eso me refiero, o sea, no tienes una cobertura nacional, etcétera, Claro. tienes un negocio focalizado, haz contenido. O sea, vuélvete en la experta del asunto, vuélvete en la vocera, que no seas tú quien recurre a un influencer para hacer saber de tu producto, sino cuando alguien quiera hacer una boda, diga, tengo que ir al sitio de Gairin porque ella es la experta en ese tema. O sea, hazte la dueña de la categoría y hazlo hacia el estilo que quieres hacer. O sea, tipo en Cusco, las bodas andinas se pusieron de moda desde hace un tiempo, entonces si pones una cosa de boda andina, te vas a llenar de audiencias. Pero si vas a hacer otro tipo de eventos, también, o sea, tienes que medir un poco eso, ¿no? Muchas gracias, profesor. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si la pregunta es quién ganó en el duelo de Netflix por la comida, ganó México, por si acaso. Si votaron, ganó México. Pero bueno, Sandrita, me parece que estamos, ¿no? Sí, José, muchas gracias. Nos vemos mañana. No, por favor. Para mañana les voy a pasar ahora mismo, si quieren, Sandra, ¿prefieres que te vaya pasando los materiales así lo van revisando para mañana? Ah, ya, si me lo pasas, sí, mañana temprano lo estaremos colgando. Claro, para que mañana lo compartas y listo. Bueno, es eso. Ok, hasta mañana Muchas con gracias, todos. chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta mañana. Estaban vivos, chicos. ¿Por qué no preguntan? Mañana pregunten. Un abrazo. Cuídense. Buenas noches. Ya, buenas noches. Chao, gracias.